Hola gente futbolera, bueno, sigo un poco fastidiado la garganta, espero no hacer muchos cortes en el vídeo y como siempre vamos a hablar de la actualidad del Barça aquí en Orgullo Culé. Bueno, empezamos hablando de Rafinha. Oficial, Rafinha ficha por el FC Barcelona. Las cifras que dábamos ayer, 58 más variables, podría llegar a 65 al final. Entonces, en este caso, tenemos a Rafinha ya. Y en Rafinha voy a hacer un pequeño inciso, una pequeña parada, porque estos días me estuve viendo un vídeo de Mr. Seitan. Es un youtuber al que yo admiro mucho, la verdad, me gusta un montón su contenido. Quizás es muy radical en ciertos aspectos, como por ejemplo en el tema del juego. Yo creo que una evolución en el juego puede ser viable siempre y cuando se aporte el matiz necesario para no salirnos mucho del juego. Por ejemplo, a ver, os pongo un ejemplo. Johan Cruyff utilizaba un 3-4-3 y era un juego de posición y asociación. Y mira tú, si no era ofensivo Johan Cruyff, que utilizaba a dos laterales en esa línea de tres y atacaban, y atrás estaba solo Koeman. Luego llegó Guardiola impuso el matiz de jugar con falso 9 y añadir físico a lo que era el juego. Seydou Keita, por ejemplo. Seydou Keita era un jugador que aportaba mucho al juego del Barça. Obviamente no era el perfil típico de jugador del Barça, pero el jugador tenía muchos minutos y aportaba músculo y físico en partidos ya con unos minutos muy avanzados, minutos 60, 70, solía entrar mucho Seydou Keita, por ejemplo. Entonces son matices que se van añadiendo. ¿Por qué no podemos añadir a día de hoy el físico al juego? A ver, quiero decir que a veces no tenemos que ser tan cerrados, ¿vale? En este aspecto. ¿Cuál es la motivación del vídeo? Estos días me vi un vídeo de Mr. Seitan comentando o Rafinha o Dembélé, los dos inviable. ¿Por qué los dos no inviable? Y más teniendo en cuenta que Rafinha tiene un valor de mercado de 45 y lo hemos sacado por 58, que podrían ser 65 con variables incluidas, ¿no? Entonces, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que este jugador lo quiere media Premier, Chelsea, Arsenal, etc. Entonces, partiendo de esa base, obviamente va a haber una inflación y vamos a pagar un sobrecosto. Esto lo sabíamos todos. ¿Por qué no podemos tener a Rafinha y a Dembélé juntos? En mi opinión, aquí hay un error de Mr. Seitan, ¿no? ¿Y cuál es el error? El error es en confiar que Dembélé no se te vaya a lesionar, porque Dembélé está casi renovado. El error es creer en el estado físico de Ansu Fati, más cuando no se ha operado. Ha iniciado bien pretemporada, que dicen que está como un toro y todo esto, pero hay que tener extremo cuidado con Ansu Fati. El nivel de Ferran Torres, digamos que el año pasado fue de más a menos. Acabó la temporada bastante mal. A mí no es un jugador que me transmita... Es un buen jugador de equipo, ojo, pero no es lo desequilibrante que le pedimos a un extremo del Barça. Después también ayer, mirando en Gol Televisión, lo patético que decían, que Ferran Torres juega por la derecha, Dembélé por la derecha y Rafinha por la derecha. Ferran juega tanto por derecha como por izquierda, como de 9. Ansu Fati puede jugar por izquierda o de 9. Rafinha solo por la derecha, cierto, y Ousmane Dembélé te puede jugar indistintamente por ambas bandas, incluso por el centro, que era donde jugaba en el Borussia de Dortmund y ahí terminó de explotar. Por lo tanto, a mí que no traten de engañarme estos de Gol y toda esta historia, porque me pega la risa, sinceramente. Y bueno, con el tema este de Rafinha y Ousmane Dembélé, pues lo digo rápido, ya digo. El tema es que no podemos confiar en Dembélé, aunque obviamente el Dembélé, las lesiones vienen por culpa de esa frase lapidaria de Ernesto Valverde en su día, que los jugadores tienen que preocuparse de su propio físico, y al mismo tiempo el jugador, que es un extremo rápido y muy explosivo, evidentemente si no tienes una preparación física adecuada a tus características como jugador, es fácil que te rompas. No es lo mismo una preparación física para un extremo eléctrico y veloz y explosivo que para un jugador del centro del campo, que solo tienen que hacer generalmente kilómetros, o para un lateral, que también es una posición muy explosiva y muy rápida. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que Dembélé este año podría
digamos, recuperarse bien de las lesiones y no volver a recaer, pero siempre queda la duda. Por eso hay que fichar a Rafinha, en mi opinión. Aparte que no me fío del estado físico de Ansu Fati ni del nivel que pueda dar este año Ferran Torres. Lo tengo claro. Si hay lesiones, tenemos jugadores en el B como Ilyas Akomacho o Fabio Blanco que perfectamente podrían dar minutos en el primer equipo. O sea, creo que estamos bien cubiertos, pero hay la necesidad imperiosa de fichar a este extremo. Para mí es clave ficharlo, que bueno, que ya es oficial. Entonces a Mr. Seitan simplemente le digo que desde mi punto de vista, con estos argumentos que he expuesto, se equivoca. Simplemente tengo que decir esto. Luego, hablar del esperpento de Dembélé. Ayer Dembélé, sin contrato ya actualmente con el Barça, se presentó a los entrenamientos del Barça como un agente libre a entrenar. Es que es lamentable, lo de esta gente es lamentable. Moussa Sissoko, un sinvergüenza, realmente, que tenía ofertas de todos los lados mejores que la del Barça, al final se quedó aquí porque se comió los mocos, Dembélé. Realmente se comió los mocos porque no existe tal oferta. Ayer, hoy Laporta ha comentado que esta misma semana van a presentar a Rafinha y a Dembélé. O sea, Dembélé está renovado prácticamente. Entonces, simplemente comentaros esto. Me parece lamentable lo de ayer de Dembélé. Y bueno, lo de Sissoko también un poco para que mire Dembélé de que todo es pico, O sea, venía aquí a robarnos más dinero realmente, y al final la realidad es que se han quedado comiéndose los mocos y rebajándose el salario. Así que el Barça, que se ha bajado los pantalones, quizás un poco por el tema de que le dijeron que iba a estar en la grada y que no iba a jugar más, y al final cedieron por Xavi. Y al mismo tiempo también comentar que no es tanta la bajada de pantalones porque el jugador viene aquí con las condiciones que le impuso el Barça, no con las condiciones que quería él, que quería ganar 20 millones de euros netos. Venga, anda, cuéntaselo a otro, Dembélé. En fin. Bueno, Román Vega, nueva apuesta argentina para el FC Barcelona, lateral izquierdo procedente de Argentinos Juniors, 18 años, va a llegar cedido con opción de compra. Jugador extremadamente rápido, muy bueno físicamente y con gran visión de juego y muy buen centro. Este lateral va a venir a competir el puesto con el lateral izquierdo que tenemos en la cantera, obviamente una de las mayores promesas que el Barça tiene, que yo sigo sin entender por qué no lo suben al primer equipo, pero bueno, en fin. Román Vega, apuesta del Barça para competir la titularidad en el lateral izquierdo del Barça B. Llegará cedido con opción de compra, no es oficial, pero está muy avanzado. Oficial: Francisco Trincao se marcha al Sporting Club de Portugal, que paga al final 3 millones de euros por la cesión con una opción de compra de 7 millones. Esta opción de compra se activaría si el jugador disputa una serie de partidos. Al final las cifras creo que no son reales, porque han bailado mucho las cifras en el último momento, y quien tiene las cifras del contrato real sobre Francisco Trincao no es otro que el Barça y que el Sporting Club de Portugal. Si estos dos equipos no lo filtran a la prensa, es inviable que lo puedan saber. Entonces, sinceramente no me creo nada que vayan a pagar 3 millones y luego 7 de opción de compra. No lo creo, en mi opinión, pero bueno. El Barça subirá la oferta por Robert Lewandowski a 50 millones. En Alemania aseguran que el club blaugrana presentará una nueva propuesta y que el Bayern aceptará. El fichaje del delantero podría concretarse la próxima semana. Yo creo, según Buruk, el periodista polaco, que es muy amigo de Lewandowski, que comentó que esta semana debería realizarse el fichaje, creo que se realizará esta semana y no esperarán a la que viene, porque el jugador quiere reincorporarse cuanto antes a los entrenos del FC Barcelona para conocer a sus nuevos compañeros. Bien, se retrasa el fichaje de César Azpilicueta por el Barça. ¿Debido a qué? Debido a que no le encuentran salida. No le encuentran salida porque no han encontrado sustituto de garantías para jugar en su posición, que es central lateral. En fin, con Marcos Alonso se comenta que la negociación va más fluida porque tiene alternativas. Esas alternativas, como todos sabéis, son Ben Chilwell y Emerson Palmieri.
Entonces, partiendo de esa base, lo de Marcos Alonso tendría más viabilidad a la hora de salir. El que lo tiene más complicado, pues Azpilicueta. Pero bueno, el Barça está intentando cerrar su fichaje para esta próxima temporada. Bueno, hoy debutará el Olot, el Barça contra el Olot. Va a ser un partido amistoso en el que, bueno, van a jugar pues mayoría de jugadores de la cantera. Chadli, Mika Mármol, Alejandro Valdé, con el que competirá, ya digo, el lateral argentino Román Vega. Va a competir, ya digo, con Alejandro Valdé, pero bueno, sigo sin entender por qué este chaval no sube al primer equipo. Y en vez de, por ejemplo, fichar a Marcos Alonso, tenemos ya a Valdé en el equipo, pero bueno, supongo que lo ven verde. Bueno, jugará Dest, Nico González, que lo va a probar de pivote, Fran Yannick, que sí, Pedri, Abde, Ansu Fati y Aubameyang. Ansu Fati le había prometido Xavi Hernández que lo iba a poner de titular para ver cómo responde. Podrían tener minutos ya jugadores como ¿cómo le llaman? Pablo Torre, Alex Collado y Miralem Pjanic. Que no sorprenda que finalmente el bosnio se quede en el FC Barcelona. Ojo al dato. Miralem Pjanic es un muy buen pelotero, un jugador que empezó siendo media punta en Francia, fue retrasando su posición hasta jugar de pivote. El jugador tiene mucha calidad, buena salida de balón, mantiene muy bien la posición y es un jugador de esos que le gusta a Xavi por su capacidad de asociación y su manera de posicionarse y entender el juego. Si el jugador se rebajase la ficha, podría ser muy viable que el Barça se quedase a Miralem Pjanic. Va a tener la pretemporada para intentar convencer a Xavi. Y esto sí que forzaría una salida de Nico González. Obviamente yo creo más en Pjanic que en Nico González, más que nada porque está más hecho. Esa es la realidad. Viene jugando de pivote en la Roma y en la Juventus a muy buen nivel durante los últimos años y aquí supuestamente no casó porque evidentemente Koeman no entiende el juego de Pjanic. A ver, a Koeman si le pones dos piedras y le pones a Pjanic, obviamente va a preferir a las dos piedras. O sea, para mí es un insensato en cuanto a fútbol se refiere. No veo yo que tenga buen ojo, la verdad, lo de Koeman. Pero bueno, en fin. El Barça rechaza incorporar a Kaiki. ¿Quién era Kaiki? Kaiki era un central que cuando el Barça tuviera ese problema de derecho de tanteo con el Santos por Gabigol, que recordáis que fichó por el Inter de Milán, el Barça denunció al Santos a la FIFA o a la UEFA, no sé a quién sería, bueno, a uno de estos dos estamentos, y obligó a pagar al Santos 5 millones de euros al Barça, y el Santos, para ahorrarse esto, decidió pues permitirles a cambio de un derecho de fichaje. Os pido disculpas porque me tengo que estar sonando a cada momento, tengo la nariz y la garganta fatal, pero bueno. A cambio de pedir de perdonarle esta sanción de la FIFA y de la UEFA, pues le dio un trato preferencial sobre Kaiki y el extremo zurdo Ángelo, bueno, más bien nombrado, ¿no? A día de hoy el Almería va a intentar fichar a Kaiki por unos 7 millones. Entonces el Barça pues perdería obviamente ese derecho que tiene sobre el jugador. Lo pierde porque no le interesa realmente el jugador y considera que no va a dar el nivel esperado. Actualmente Kaiki muy posiblemente pasará a formar parte de lo que es el Almería por unos 7 millones de euros por el 70% de los derechos económicos del jugador. Obviamente se quedará un 30% el Santos. Bueno, una pena, pero bueno, obviamente no podemos estar constantemente, ya digo, fichando a todos los jugadores jóvenes porque no todos cogen, esta es la realidad. Bueno, el Barça va a activar la segunda palanca la próxima semana y conseguirá una cantidad que oscilará entre los 320 y 330 millones por el 15% restante de los derechos audiovisuales. Esto se va a firmar con Sixth Street. Sixth Street es el mismo fondo de inversión por el cual se vendieron los primeros
10% de los derechos audiovisuales del Barça, y ahora esta misma fondo de inversión se le venderá el 15% de los derechos de televisión restantes, que ya digo, ascenderá en una cantidad entre 320 y 330 millones, entre 320 y 330 millones de euros. No como los 400 o 500 que nos hacían creer en un principio. A mí ya me extrañaba, me parecía demasiado caro. O sea, no creía yo que finalmente pudiesen sacarle tanta pasta. Entonces tendremos dinero para invertir en jugadores como Robert Lewandowski o Jules Koundé. Veremos si el Barça al final opta por esto. Y finalizamos hablando de Moleiro. Se ha parado la operación porque el Barça tiene el fichaje prácticamente cerrado, entre 8 y 10 millones de euros fijos, pero el problema está en las variables. Las Palmas quiere mucho más dinero en cuanto a variables. De hecho, Pedri, os recuerdo que se fichó por una cantidad irrisoria que eran 5 millones, pero había muchísimas variables que elevaron el fichaje a 30 millones de euros. Esos 30 millones venían si debutaba en la selección, si debutaba en el primer equipo, si se hacía un puesto de titular. Tenía muchas variables que finalmente se cumplieron y no le quedó al Barça más remedio que ir pagando, y ascendieron a 30. Con Moleiro quieren hacer lo mismo. Ojo al dato, el Manchester City también está muy en la carrera por el fichaje de Moleiro. El jugador prefiere venir al Barça, pero ante la duda el Manchester City está muy encima del tema. Y bueno, gente futbolera, aquí finaliza el vídeo de la actualidad del Barça. Si os ha gustado el vídeo y me apoyáis con un like, eternamente agradecido. Darme un like, por favor, que tengo la garganta muy mal. Y lo de siempre, no olvidéis suscribiros, ya que es gratis y me ayudáis un montón. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, gente futbolera.